Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar nuestro cuerpo. Yo soy Rach y estoy muy feliz de que estés aquí escuchando esto. Hoy quiero hablar sobre un tema que me parece bien importante, que es el discernimiento y cómo este discernimiento es un proceso mental, pero también es un proceso emocional y un proceso corporal. Entonces tiene como varios niveles y un poco también de cómo puedes calibrar tu propia brújula corporal para que puedas utilizarla para guiarte en tu propia vida. Cómo saber qué pasos tomar, cómo saber a dónde sí acercarte y de dónde alejarte, qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? A veces creo que nos metemos como en embrollos mentales y en conflictos sobre cómo tomar decisiones, pero al final de cuentas nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra propia mente ya tiene la respuesta. A veces ya tenemos la respuesta y solamente andamos como rebotando en un laberinto porque otras personas nos dicen que sí, que no sé qué, pero pues muchas veces tú ya sabes o tu cuerpo ya sabe y solamente tienes que conectar con tu cuerpo para escuchar la respuesta. ¿Ok? Entonces de eso vamos a hablar hoy. También te quiero aclarar ahorita desde el inicio que todo lo que yo te cuento ha pasado por mi propio filtro de discernimiento. Tiene que ver con cómo yo percibo las cosas, cómo yo entiendo los conceptos de los que te platico y cómo los he experimentado en mi propia vida. Entonces la invitación es a que tú rebotes esto con tu propio discernimiento, a que lo pases por tu propio filtro, a que integres otras fuentes de información y a que lo entiendas y lo reflexiones con tu propio cuerpo. Entonces empecemos. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es la capacidad de distinguir entre una cosa y otra, básicamente. Es la capacidad como de hacer un análisis para diferenciar entre una o varias opciones y elegir cuál es la opción más conveniente para ti, para tu cuerpo, para tu vida o para tu sociedad o tu equipo si tienes una posición de liderazgo, por ejemplo. Y funciona como un filtro, funciona como una red de información que te ayuda a filtrar la percepción que tienes de las cosas gracias a tu entendimiento. Entonces tiene que ver con eso, con información, con entendimiento, con reflexión y con tomar decisiones a partir de algo que tú has analizado. Para mí el discernimiento tiene dos componentes clave que son súper importantes y que vienen así como un sube y baja, haz de cuenta. Tienes que hacer como una especie de baile entre estos dos conceptos o entre estas dos actividades, por así decirlo, para poder tener un buen filtro y para poder calibrar este filtro a que sirva lo mejor posible para tus propios intereses. Y estos dos componentes son información y reflexión. Así te lo voy a poner porque así es como yo lo entiendo. Entonces, el componente de la información tiene que ver con todo lo que tú recibes, sobre todo del exterior. Es todo lo que percibes con tus sentidos, todo lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles, lo que pruebas, lo que sientes, todo eso que tú percibes de tu entorno o lo que percibes dentro de ti, eso es información, ¿ok? Entonces todo lo que ven tus ojos, todo lo que tú ves, ya sea en contenido de internet, todo lo que ves en tu entorno, cómo es tu cuarto, cómo es tu casa, cómo es tu ciudad o el pueblo donde vives, cómo se ve, qué tan agradable es, por ejemplo, a la vista, qué tanto te gusta ver eso o no. También tiene que ver con tu propia imagen, o sea, cómo te ves al espejo y lo que percibes ahí, cómo ves tu propio reflejo o cómo ves la imagen de las personas que te rodean, las personas que son cercanas a ti, cómo lucen, cómo se ven.
Y esto no tiene que ver con juicio, quiero aclarar eso, no tiene que ver con juicio ni como con, no sé, estándares sociales de la estética. Más bien es cómo resuena en ti eso que tú ves. ¿Qué significa para ti todo lo que ves? Todo tiene un significado. Todo lo que tú ves, lo que paras, cuando tú te paras en la mañana y ves lo que tienes en tu pared, eso que ves tiene un significado y tiene un impacto en ti. Lo que ves en internet tiene un impacto en ti. Lo que ves en el espejo tiene un impacto en ti. Lo que ves en las otras personas tiene un impacto en ti. Entonces todo esto que tú ves, lo que percibes con tus ojos, las cosas que lees, la información que tú integras a través de tus ojos en la lectura, lo que perciben tus oídos, ya sea en diálogos, en palabras que te dicen otras personas o cómo te hablas tú a ti misma o a ti mismo, los sonidos ambientales que hay a tu alrededor, que escuchas normalmente, o sea, si todo está callado en tu casa, por ejemplo, ¿qué escuchas de fondo? ¿Qué puedes oír? ¿O qué escuchas dentro de tu casa? ¿Cuáles son los sonidos que están constantemente activos en tu casa? ¿Y cómo se sienten esos sonidos en tu cuerpo? ¿Se sienten bien? ¿Son agradables? ¿O son desagradables? ¿O te tensan? Todo eso tiene importancia aquí. También pues cómo son las conversaciones que tienes con otras personas, qué estás acostumbrado a escuchar, o el tono de voz, cómo es, si estás acostumbrado a escuchar tonos como muy agresivos o como muchos gritos o cosas muy agudas, o más bien estás acostumbrado a escuchar conversaciones más suaves, tranquilas, tonos de voz como más dulces. Todo eso tiene que ver aquí. También lo que percibes a través de tu olfato, los aromas que percibes tienen un buen que ver aquí, cómo huele tu entorno, cómo huele tu casa, cómo hueles tú, cómo huelen los productos de limpieza que utilizas o de higiene, cómo huele tu comida, el entorno cuando sales de tu casa, qué es lo que hueles, que si es como las plantas y el bosque, o hueles más bien como a ciudad y huele a puro, no sé, como a, ¿cómo se llama? A hollín, o como a humo. ¿Qué es lo que perciben tu olfato? ¿Qué es lo que percibe y cómo se siente eso? ¿Cómo integras eso en tu propio cuerpo? También, ¿cuál es el sabor de las cosas que consumes? ¿A qué sabe tu comida? ¿Es agradable? ¿Es desagradable? ¿A qué sabe, no sé, lo que metas a tu boca, ya sea de que la pluma que estás mordiendo o las uñas que te muerdes, o no sé si tomas algún medicamento, todo eso, o sea, ¿cómo sabe, a qué sabe eso que estás probando y cómo se siente eso en tu cuerpo? Todo lo que percibes con tu piel a través de sensaciones, ya sea la temperatura, la presión, si estás acostumbrado, por ejemplo, a tener, hacerte caricias o a recibir caricias de otras personas, pero pues caricias deseadas, que sean así agradables, o si más bien estás acostumbrado a que te avienten las cosas o a que te pellizquen o a que te sean como, o que tú mismo te hagas como golpes o te jales de los cabellos o ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo se siente eso en tu cuerpo? ¿Cómo son tus prácticas de higiene, por ejemplo, cuando te bañas o cuando estás frotando algo en tu piel? ¿Es rígido, es agresivo o es más bien delicado, es amoroso? Todo eso. Y todo esto que integras a través de tus sentidos es información. Todos estos ejemplos que dije pues son más bien como del exterior, cosas que tú recibes desde afuera, pero también tiene que ver con cosas que tú percibes internamente en tu cuerpo. Por ejemplo, cómo se siente en tu estómago la comida que consumes. Se siente como un ardor, o se siente rico, o se siente como que distiende demasiado tu abdomen, como que comes demasiado, o como que no comes suficiente y entonces se siente muy vacío. O cómo se siente, por ejemplo, el agua que tomas, si tiene un sabor agradable o si sabe feo, o si no tomas suficiente agua y entonces se siente muy reseco tu cuerpo. Todo eso que
que los hábitos que tienes cómo se sienten dentro de ti. Por ejemplo, si estás acostumbrado a hacer ejercicio, cómo se siente eso en tus músculos. O si no estás acostumbrado, cómo se siente eso en tus músculos, cómo se siente como esa flacidez muscular, o cómo se siente cuando llegas a hacer ejercicio, si es muy pesado o si sufres mucho por el dolorcito muscular, o si es agradable. Todo eso, básicamente todos los hábitos que tú tengas de autocuidado, o cómo te alimentas, cómo mantienes tu propio cuerpo, cómo se siente eso dentro. Todo eso es información, ¿ok? Y a veces creo que lo pasamos por alto y de repente puedes tener de que, no sé, un póster en tu cuarto que tal vez no te gusta, pero ahí lo tienes. Y es como, bueno, ¿para qué lo tienes ahí si no te gusta? Y si cada vez que lo ves te da como esta sensación como de desagrado, por ejemplo. ¿Y qué podrías hacer para cambiar eso? ¿Qué podrías poner en lugar de ese póster para que cuando veas hacia ese punto de la habitación sientas más agradable que lo que sientes ahorita? Entonces todo eso tiene que ver. Y todo eso es información. Todo lo que tú integras a tu vida, todo lo que tú haces, las cosas que realizas, las actividades que realizas, la información que ves, que escuchas, todo es información para ti. Y todo contribuye a tu propia calidad de vida, al propio estado de tu cuerpo. Entonces, sí, empezar un poco por ahí, por saber qué información consumes, de dónde viene esa información, qué tipo de personas te están proporcionando esta información, cómo es la vida de esas personas. Si alguien te quiere enseñar algo, por ejemplo, pues ponte a ver si esa persona ya logró eso que te quiere enseñar, o si nada más te está hablando con palabras vacías. Porque pon tú, si alguien te está dando un ejemplo, si alguien te está enseñando cómo tener una buena relación de pareja, pues más vale que esa persona tenga una buena relación de pareja, porque si no tiene una buena relación de pareja, o si no tiene una relación de pareja, para empezar, pues entonces no tiene sentido que tú tomes consejos de alguien que no ha vivido eso, que no viene de la experiencia, ¿verdad? Alguien que no sabe de lo que está hablando solamente te va a llevar, pues, a un mal hábito, realmente te va a llevar a un mal lugar, porque no viene de ahí, solamente como que se está imaginando algo, ¿verdad? Pero bueno, un poco así, observar la vida de las personas que te están enseñando algo y aprender tú también como a investigar en diferentes lugares. Tener muchas fuentes de información es importante, o al menos que sean variadas, o sea, que no te quedes solo con lo que te dijo una persona o con lo que te dijeron 3 personas de la misma corriente de pensamiento, sino integrar como diferentes corrientes, diferentes personas, diferentes lugares, diferentes edades, diferentes contextos de vida de las personas, para que con todo eso tú puedas ir armando un mejor concepto de lo que estás aprendiendo. ¿Ok? Y así evitas también el dogmatismo. Cuando tú te quedas solamente con pura información y no haces como tu proceso reflexivo, te puedes volver dogmático, te puedes volver solamente consumiendo una sola fuente de información y siéndole fiel a esa única fuente de información por siempre, sin cuestionarla, y pues eso te puede llevar también a tener problemas, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la parte de la información. Y la segunda parte es la parte de la reflexión. El proceso reflexivo es igual de importante que el proceso de adquisición de información, ¿verdad? Entonces la reflexión es un proceso de integración, es un proceso en lo que todo lo que ya percibiste con tus sentidos, todo lo que viste, lo que entendiste, lo que aprendiste, lo que escuchaste, lo que oliste, lo que probaste, lo que sentiste, todo eso lo integras, lo conjuntas y lo acuerpas, lo pones como a disposición de tu cuerpo, y eso es lo que logra un verdadero entendimiento. Aquí es donde analizas lo que aprendiste, aquí es donde aterrizas todo a tu propia experiencia, a que dices, ok, sí, ya vi esto y esto y esto, ¿cómo me interesa eso a mí? ¿De qué me sirve? Ya escuché esto y esto, ya escuché este podcast, ya tomé este curso en el que aprendí esto y esto y esto. Ok, ¿qué relevancia tiene eso que aprendí en mi propia vida? ¿Qué importancia tiene en mi cuerpo?
lo aterrizas así a tu propia experiencia y le das un significado propio, le das un significado para tu propia vida, para tu entorno, para tu sociedad. ¿Cómo tiene que ver eso en ti? ¿Para qué te sirve a ti? Durante la reflexión también observas la reacción de tu propio cuerpo ante esta información que estás recibiendo. Aquí es donde te digo que haces esta como percepción y analizas si esto es agradable o es desagradable. Entonces, imagínate que vas a ver, no sé, una película y estás viendo la película y dices así como, pues no sé, me gustó la trama, me gustó no sé qué, ok, sí, pero ¿cómo se siente eso en tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu cuerpo mientras estás viendo esa película? ¿Se siente agradable? ¿Se siente tenso? ¿Se siente asqueado? ¿Se siente como feliz? ¿Se siente como... sí, como esta sensación de como cosquillitas tal vez, o como que te emociona? O sea, todo eso tiene que ver. ¿Cómo está reaccionando tu cuerpo ante eso que ves? Lo que te decía del póster, ¿no? O sea, tú ves algo que tienes ahí colgado en tu pared. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente la ropa que te estás poniendo? ¿Es cómoda o es incómoda? ¿O ni siquiera te habías como sentado a preguntarte si esos zapatos que estás usando son cómodos o no? ¿O si le están haciendo daño a tu piel o no? Aquí es donde te das cuenta de esas cosas. O sea, lo percibes y lo integras. Y a partir de esta integración decides, por ejemplo, si te quieres volver a poner esos zapatos o si mejor los tiras porque la verdad es que te lastiman. O sea, todo eso, ¿ok? También gracias a este proceso te puedes dar cuenta de qué tan desgastante es la información que consumes. Muchas veces consumimos información o consumimos, no sé, series o películas que nos desgastan mentalmente o físicamente, que te cansan o que te drenan. Y a veces ni siquiera te das cuenta de que es esa serie que estás viendo lo que te está causando cansancio. O que es eso, ese hábito que tienes de, no sé, tomar café, por ejemplo. Y como lo haces tan automático, todas las mañanas te paras y haces tu café. Entonces nunca te sientas a pensar, ¿cómo se siente mi cuerpo cuando tomo café? ¿Y cómo se siente cuando no lo tomo? Y hacer una comparación. Y entonces decidir, cuando tomo café me siento más ansiosa. Entonces, si voy a tener un día muy agitado, pues probablemente prefiera no tomarlo, ¿verdad? Y así ya como que compenso. O probablemente lo tomo, pero nada más a cierta hora del día y ya no lo vuelvo a tomar. Como que vas haciendo modificaciones gracias a que ya te diste cuenta en este proceso reflexivo de análisis de qué es lo que sí te conviene, qué es lo que no te conviene. Y así es como puedes tomar mejores decisiones para tu propio bienestar. Cuando tú reflexionas, acuerpas la información, le das un significado personal. ¿Te das cuenta de cuándo necesitas más información al respecto? Por ejemplo, si necesitas integrar una nueva fuente de información, una nueva corriente, una nueva persona que te platique sobre cierto tema. O también te das cuenta cuando ya necesitas tomar distancia de cierto tema. Por ejemplo, esto que te dicen muchas personas de tener higiene con tu consumo de noticias, por ejemplo, o con tu consumo de contenido en redes sociales. Tú te puedes dar cuenta cuando una cierta cuenta o una cierta persona que está siempre posteando, no sé, noticias sobre la guerra, tal vez hay un momento en el que ya es demasiado para ti. Tal vez hay un momento en el que ya no quieres andar escuchando a cuántas personas mataron, o a cuántas personas secuestraron, o a cuántas personas están sufriendo en la guerra. Y no por esto eres menos empático, ¿ok? Tú puedes tener empatía por las personas que están sufriendo y puedes tomar acciones concretas, como, no sé, hacer donaciones o hacer movimientos, o tal vez tú mismo compartes ese tipo de contenido de repente, pero tienes que saber hasta qué punto es saludable para ti y hasta qué punto te empieza a drenar, hasta qué punto empieza a tomar demasiada de tu energía, porque ahí en ese punto es cuando ya tienes que poner límites. Cuando tú sientes que algo ya te está cansando demasiado, o que algo está siendo demasiado
impactante para ti, entonces tomas un límite y dices, ¿sabes qué? Yo no voy a consumir noticias violentas en la noche porque tengo pesadillas. Ok. Y todo eso es autocuidado. Todo eso es importante saberlo, porque cuando no lo sabes, no lo cuidas. Cuando no sabes que esto te puede causar cierto impacto, no lo procuras, o más bien no procuras nivelar esas cosas. Entonces es importante que sepas que todo tiene un impacto en ti y que dependiendo de qué tanto te impacte a ti cierto contenido o cierto tipo de películas que ves o cierto tipo de personas con las que frecuentas, todo eso sí es importante que lo notes. Es importante que te lo preguntes. Y este cuestionamiento viene justo en este proceso de reflexión. Lo que te decía, si solamente estás informándote, nunca tienes un real procesamiento. Es como si comieras y comieras pero no pudieras digerir y entonces todo se quedara allá adentro y no puedes hacer digestión y entonces nunca sacas los desechos. O sea, imagínate lo problemático que sería eso. Si alguna vez has tenido constipación o estreñimiento, sabes lo terrible que es no poder hacer una buena digestión. Lo mismo pasa con la información. Si tú no puedes procesar la información, entonces nunca vas a poder desechar lo que no te sirve y te vas a quedar con todo y te vas a inflamar y te va a dar muchos problemas y te vas a quedar con cosas negativas que se vuelven tóxicas en ti. Entonces sí es importante este proceso de reflexión, es como la digestión de todo lo que consumes. Aquí también puedes cuestionar las fuentes de información, lo que te decía. Tal vez ya aprendiste algo sobre una persona, pero en este punto puedes hacer tú como una investigación especial de la persona que te está enseñando esto. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su realidad? ¿Cómo trata a las personas que lo rodean? No sé, dependiendo de qué es lo que tú quieras integrar, entonces es lo que vas a observar en la persona que te está enseñando algo. Y también con eso puedes determinar qué tanta validez tiene esa información para ti, qué tanta validez tiene una cierta enseñanza para ti si esa persona que te está enseñando algo no aplica lo que está enseñándote, ¿verdad? O no se ve en su vida el resultado que tú quisieras lograr. Entonces aquí cuestionas. Por cierto, este acto de cuestionar es muy importante porque también así te puedes dar cuenta de quiénes son como las personas correctas. Cuando tú cuestionas de una forma válida, de una forma como constructiva, haces una crítica constructiva a una persona o simplemente le haces una pregunta, observa su reacción. Las personas que reaccionan mal a las críticas constructivas o que reaccionan mal a una pregunta inocente que solamente quiere saber algo y que no es como agresiva o crítica, si alguien está reaccionando mal a eso, entonces probablemente no sea un buen lugar donde quieres aprender algo. Porque una persona sabia va a esperar que tú la cuestiones, va a esperar que tú le preguntes algo de su vida, tal vez. No algo así íntimo, ¿verdad? Pero si le estás enseñando algo, más bien si alguien te está enseñando algo y tú lo cuestionas, entonces si es una persona sabia o si de verdad tiene como una buena posición y tiene firmeza de lo que sabe, entonces no se va a dejar mover por tu pregunta. En cambio, si alguien te está enseñando cosas que no tienen sentido o que no ha aplicado, en cuanto tú le preguntes probablemente se ponga a la defensiva o te diga así como de, ay, es que si dudas es porque no tienes fe o porque no tienes no confías en mí o no sé, o sea, te empiezan a hacer como chantajes o manipulaciones extrañas y pues eso también es una forma de saber dónde sí quieres y dónde no quieres. O sea, yo no quisiera estar con una persona que me está chantajeando, por ejemplo. O yo no quisiera aprender de alguien que a la primera que leo cuestiono se pone a la defensiva. O sea, porque pues para mí esa persona no me va a enseñar nada positivo, ¿verdad? Entonces, bueno, algo así tiene que ver con la reflexión. ¿Qué más? Para hacer tu reflexión a veces es importante tomar distancia, ¿verdad? No siempre puedes estar haciendo la reflexión mientras estás escuchando las cosas. O sea, primero la escuchas y luego te tomas un momento de silencio para analizarlo.
Primero lees el libro o lees el capítulo del libro y luego te tomas un momento para pensar sobre eso que estás leyendo, pero no mientras lo estás leyendo. ¿Sí me explico? Tienes que tomar un poco de distancia, porque en este distanciamiento es donde puedes tú calmar tu sistema nervioso. Cuando estamos aprendiendo, nuestro sistema nervioso simpático es el que está activo. Está activo porque es el que te ayuda a agudizar tus sentidos, a captar las cosas de mejor forma, a escuchar mejor, a distinguir y a entender y a hacer como a tomar notas, por ejemplo. Como el proceso de aprendizaje tiene que ver con el sistema simpático, pero el proceso de reflexión tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático. La reflexión viene cuando estás calmado, cuando estás tranquila, cuando estás acostada viendo el techo y de repente te llega una idea así de que dices, wow, no puedo creerlo. Ese tipo de cosas, o cuando te estás bañando. Seguro te ha pasado que mientras te estás bañando te llega así como una super idea o te llega una epifanía y entiendes algo que te cambia la mente, porque estás en un proceso de relajación. Cuando estás haciendo digestión o cuando estás, no sé, de vacaciones, o cuando estás en un proceso de relajación es cuando puedes hacer esta reflexión. Entonces es importante saber esto, porque si tú no permites que tu cuerpo se relaje, entonces nunca vas a tener un proceso reflexivo y siempre te vas a quedar con la información que te dan, o tal vez te vas a quedar con lo que reflexionaste hace 10 años y ya está desactualizado porque ya no tiene que ver con tu realidad presente. Entonces sí es muy importante que te tomes este tiempo de reflexionar y que lo hagas de una forma tranquila, que te pongas como en un momento en el que tú puedas estar en paz, en silencio. Lo puedes hacer a través de meditación, lo puedes hacer a través de la escritura. Escribir es un gran proceso reflexivo. Puedes tener conversaciones contigo mismo, contigo misma, de que hablar contigo frente al espejo, o hablar en voz alta, o hablar con tus mascotas, o hablar con tu terapeuta, o hablar con tus amigos o familiares, pero que son personas en las que puedes confiar, que son un espacio seguro y que no te van a no sé, a criticar o a cuestionar a ti, o a decir así como de, ay, tú y tus cosas, no sé, ¿sabes? Como un espacio seguro donde puedas tú platicar de estas cosas. Lo puedes hacer en la naturaleza, también es una gran forma de tener procesos reflexivos, solamente observando las nubes o viendo un árbol, o acostándote en el pasto y sintiendo el pastito y viendo las hormigas. O sea, todo esto son procesos como de relajación que te permiten una mejor integración de las cosas, te permiten sentir, te permiten acuerpar la información que ya consumiste. O en el baño, como te decía, tomando un baño relajante, o no sé, en un masaje, o haciéndote tú un automasaje, haciéndote caricias, o preparándote para dormir, no sé, te prendes una velita y te pones así como a pensar qué es lo que sentí hoy, qué es lo que vi hoy, cómo me hizo sentir esto que me dijeron hoy, y abriéndote realmente a percibir en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, cómo se siente eso con lo que estás conviviendo, ¿ok? Y ya que estamos en esto, una de las razones por la que es importante que te asegures de que tienes como un entorno en calma para poder hacer esta reflexión es porque cuando no estás en calma, a veces piensas que estás reflexionando, pero cuando tu sistema simpático se activa, se puede volver rumiación. Quiero hacer una distinción muy importante. No es lo mismo rumiar que reflexionar. Rumiar es cuando tienes pensamientos en bucle, cuando estás pensando solamente en una cosa y decir, es que va a pasar esto, es que qué tal si hago esto y entonces pasa esto y esto, es que no sé si se refería a esto o no, es que no sé qué estaban pensando de mí estas personas, es que todo eso. Pero si notas cómo esta corriente de pensamientos es mucho más acelerada, o sea, todo esto que estás pensando como en bucle, es como un torbellino, es así como un tornado, o sea, se vuelve así como como que agarra mucha fuerza y mucha velocidad, y así como el tornado se puede volver destructivo, porque este tipo de pensamientos que solo van como girando y girando y girando, al final de cuentas no te están llevando a ningún lado.
o a donde te están llevando es a una destrucción o a un caos. Y esto no es reflexionar, esto es rumiar y puede ser contraproducente. Entonces, observa tus pensamientos y observa que no sean como nubes espirales en forma de tornado, sino que más bien sean como estas nubes tranquilas, ¿no? Como estas nubes de borreguito, o como estas grandes nubes que parecen así como perlas, o que te gustaría como abrazar y que es como un algodón de azúcar. ¿Sí me explico? Tiene que ser algo calmado, tiene que ser algo tranquilo y se tiene que sentir bien. Cuando tú estás rumiando, lo sientes en tu cuerpo como tensión. O tal vez estás frunciendo el entrecejo y estás así como de que haciendo un gesto. O estás así de que todo agachado con los hombros arriba y como todo tenso. Entonces, eso no es reflexión. La reflexión se siente tranquila. O si acaso a veces también te emociona un poco. Cuando te das cuenta de cosas así es como de ¡wow! Y tal vez te emociona, pero no se siente feo, no se siente tenso, no te cansa. O tal vez te cansa, pero te cansa rico. Ya sabes, como el ejercicio, que llegas así como con ese dolorcito que dices, ay, hoy hice mucha fuerza, qué rico. Así, te cansa como diferente. Y es tranquilo, es lento, es positivo. Se siente como un progreso, se siente como que hiciste algo productivo, que aprendiste algo o que integraste algo. O a veces te puede causar emociones fuertes. A veces reflexionar te puede llevar a las lágrimas. O te puede llevar a necesitar un abrazo y entonces te das un abrazo a ti mismo y es como de, ay, sí, qué rico. Y así sí, es distinto. Quería hacer esa distinción porque no es lo mismo rumear que reflexionar. Entonces, bueno, esas son las dos partes importantes para mí del discernimiento. Como siempre te he dicho, en la ciclicidad y en la dualidad es importante que hagas un baile entre uno y otro, que tengas un buen balance entre la información que estás consumiendo y la reflexión que estás integrando en tu cuerpo. Y luego consumes más información y luego la integras. Y luego consumes otro tipo de información y la integras. Y luego tal vez tomas una decisión de cambiar eso que estás consumiendo y entonces cambias y consumes algo nuevo y lo integras. Y así, o sea, tiene que ser un baile, tiene que ser un ritmo, así como caminas con tus dos pies y no vas caminando de cojito a todos lados, así tiene que ser, uno y luego otro, uno y luego otro. Y es importante porque realmente todas las personas tenemos discernimiento, todas tenemos nuestro filtro, pero a veces nuestro filtro no está bien calibrado. A veces está orientado hacia valores de otras personas o a veces está desactualizado y entonces te quedaste con una creencia que tenías tú cuando tenías 5 años o 10 o 15 y nada que ver con ahora que ya tienes el doble de edad, ¿no? Por ejemplo. Entonces por eso es tan importante que lo hagas de esta forma rítmica, que no te quedes solamente en tu reflexión y en tu autodelirio, porque se vuelve eso, se vuelve como un bucle, se vuelve como algo que nada más le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no estás integrando nada nuevo. Entonces te vuelves como dogmático, te vuelves como rígido cuando solamente te quedaste con una fuente de información de hace mucho tiempo y solamente lo estás repasando y repasando y repasando eso mismo. Entonces no estás bien orientado o no está bien actualizado. Entonces tienes que estar como adquiriendo nueva información y también haciendo nuevas reflexiones y actualizándote. ¿Cómo me sirve esto en este punto de mi vida? Yo ya lo reflexioné tal vez en cómo estaba hace tantos años que estaba yo trabajando de esto, o que estaba yo estudiando, o que estaba yo, no sé, soltera o sin hijos, pero ¿cómo me sirve ahora que tengo hijos? ¿O cómo me sirve ahora que tengo ese nuevo trabajo? ¿O cómo me sirve ahora que ya cambié esto, o que ya me salí de mi casa, o que ya, no sé, o sea, vas actualizando esta reflexión a tu presente, a tu vida de hoy. ¿Cómo me sirve esto que estoy creyendo o esto que me enseñaron hace mucho tiempo? ¿Cómo me sirve hoy? Si me sirve o ya no me sirve. Y si ya no me sirve, entonces lo desecho y lo suelto y lo dejo ir. Y entonces adquiero algo nuevo para no quedarme vacío, ¿verdad? Porque a veces así se siente. A veces cuando sueltas una idea muy arraigada que tenías, sientes como que te quedas vacío y como que ya no sabes quién eres sin esa idea.
Entonces es importante eso, tener nuevas ideas, tener nuevas experiencias. Por cierto, esto de la información justo también incluye la experiencia, no es nada más como lo que consumes desde tu casa o desde tu teléfono o lo que escuchas, sino que tiene que ver también con tus experiencias, tiene que ver con qué es lo que ya viviste, qué es lo que ya sentiste este viaje que hiciste, ya sentiste esta experiencia de tener hijos, o ya sentiste esta experiencia de, no sé, lo que sea, de tener un cierto trabajo, o de vivir en cierta ciudad, o cualquier cosa. O sea, estas experiencias también contribuyen a tu discernimiento, y entonces tienes que estarlo actualizando constantemente para no quedarte arraigado en una idea que ya no funciona, o en una idea que ya no te sirve hoy en día. Y gracias a esto tú te puedes permitir ser tu propia guía. El discernimiento es una guía o es una brújula. Te permite dosificar la información que consumes de acuerdo a cómo se siente tu cuerpo. Y vas fortaleciendo esta red de discernimiento. Estas creencias se pueden volver a veces más firmes, y hay veces en las que ya tienes una creencia tan firme que a veces llega algo de información y ya ni siquiera te tumba. O sea, ya dices, no, eso no tiene sentido, o eso no va conmigo, y lo desechas, lo descartas. Ya ni siquiera permites que pase. Ya dices, ¿sabes qué? Yo no veo películas de terror porque a mí no me gustan, porque a mi cuerpo no le gustan las películas de terror. Entonces, si alguien me invita a ver una película de terror, le voy a decir que no, y ya, ahí se acabó. Y ay, es que ¿cómo crees? Y es que ¿por qué? Pero inténtalo. Ya lo intenté, no me gustó, gracias. Me estoy cuidando al hacer esto, ¿ok? Y bueno, al mismo tiempo también tener cierta flexibilidad, ¿verdad? No siempre... O sea, cuando ya tienes una cierta firmeza, tienes que ser, por ejemplo, como los huesos. Los huesos son firmes y fuertes, pero también son flexibles. Si tus huesos no fueran flexibles, tú no podrías hacer las maravillas que haces, como correr o saltar o escalar o cualquier cosa que hagas con tu cuerpo. Entonces, necesitas tener una firmeza hasta cierto punto y también una flexibilidad hasta cierto punto para poder de repente decir, ok, ¿sabes qué? Hoy sí, esta película sí la voy a ver porque tiene esta y esta y esta cosas distintas, o porque es con esta persona, o porque solamente la estoy viendo para aprender este concepto que quiero, no sé, algo así. O sea, saber cuándo sí hacer excepciones y saber cuándo automáticamente rechazar algo que sabes que no te va a convenir, o saber cuándo sí tomar un riesgo de hacer algo nuevo y cuando simplemente sabes que eso no te va a enseñar nada nuevo, por ejemplo. Y así. Es muy abstracto y es muy subjetivo, como lo ves. Tiene mucho que ver contigo, con tu propia experiencia, con tu propia forma de entender las cosas, ¿ok? Y ahora, cuando vas calibrando esta brújula, cuando tú vas entendiendo y vas invitando a tu cuerpo a expresarte las cosas que siente, puedes ir por la vida sabiendo a dónde ir y a dónde no ir gracias a lo que te dice tu cuerpo. Aprendes a distinguir entre un miedo por tu supervivencia, de que tu intuición te dice no, es que por ahí no, porque yo sé que me voy a poner en peligro, o versus lo distingues de un miedo que tal vez es un miedo de esos que te dan así como de que, oye, es que sí me da miedito, pero sé que lo tengo que hacer. Mi cuerpo me dice, ve para allá. Mi mente tal vez me empieza como a decir, oye, pero ¿qué pasa si esto y esto? Y si todo falla y no sé qué. Sí, tal vez sí. Pero mi cuerpo me está diciendo que sí lo haga. Me está diciendo que vaya. Mi corazón se emociona cada vez que pienso en ese paso que voy a tomar. Y entonces sabes que tal vez a pesar del miedo vas a poder descubrir algo nuevo y vas a poder aprender cosas. O sabes que es un paso que te está llevando más cerca de tu propia vocación o de tu propia misión de vida. Y entonces tomas ese riesgo, tomas ese paso y lo haces aún con el miedo. Pero es importante distinguir entre eso, ¿verdad? Cuando no tienes bien calibrada esta brújula de tu cuerpo, no puedes distinguir entre un miedo irracional de un miedo racional, ¿verdad? Entre un miedo real de tu propio bienestar, de un miedo como que nada más te está diciendo, oye, es que esto es algo nuevo que no conocemos y que nos da nervios, ¿verdad? Entonces,
no te lo puedo platicar yo todo, lo tienes que sentir. Esto es información, entonces ya tuviste la información, ahora te toca reflexionarlo y sentirlo y darte un espacio con tu propio cuerpo y sentir tu cuerpo y descubrir cómo se siente. Y descubrir cómo se siente la tensión y cómo se siente en tu estómago la angustia que te da algo, o cómo se siente en tu piel como este cosquilleo bonito de algo que sí te gusta, o cómo se siente la emoción o la frescura de algo que te gustaría intentar versus una euforia, por ejemplo, de algo que te está emocionando pero demasiado, así al punto de que te lleva a la tensión también. Entonces sí, lo tienes que distinguir tú. Yo te podría platicar mucho tiempo todo esto, pero te invito a que lo hagas, a que te tomes este espacio de reflexión, y ya sea a través de la escritura o de la meditación o de la relajación, de la forma que quieras, o de dar un paseo en la naturaleza, o como a ti te guste, que hagas esta integración, que te hagas estas preguntas, que te cuestiones sobre estas fuentes de información y cómo se sienten y qué significan para ti. Y listo, con esa invitación voy a cerrar el episodio de hoy. Espero que se haya entendido, espero que te haya interesado esto y que te haya animado lo suficiente a tú tomar tu espacio, tomar tu distancia, irte contigo y preguntarte estas cosas y escucharte y escuchar a tu cuerpo. Entonces, ve, ánimo, te va a ir bien. Es muy divertido, es muy bonito y es un gran proceso para conectar más contigo, para tener más confianza en ti mismo, el escucharte y el sentirte y el preguntarte las cosas y dejarte reflexionar sobre eso. Entonces ahí está la invitación, que tengas un hermoso día y yo te mando mucho cariño y un abrazo muy fuerte y nos vemos a la siguiente.